La inmensidad del espacio se extendía ante ellos, un abismo negro salpicado por el resplandor distante de estrellas moribundas. Era un silencio inquietante, como el que precedía a una tormenta antes del inicio de la matanza. Miles de naves flotaban en formación sobre Royan Prime, un testimonio de una frágil alianza forjada no por la confianza, sino por la necesidad. El alto capitán Sword se encontraba en la cubierta de mando del soberano Ra, con sus garras aferradas a la fría barandilla metálica mientras observaba la pantalla táctica hueca. La armada era un mosaico de especies, cada una con sus propias fortalezas, sus propios diseños, naves de guerra humanas, repletas de armamento cinético y escudos estratificados, construidos por los reanudos Royan para una potencia de fuego abrumadora y los elegantes cruceros energéticamente eficientes de los Tari. Pero contra los Arabus, ¿sería suficiente? Sus ojos se posaron en la indomable nave de guerra más formidable de la humanidad, incluso entre las flotas de mástiles. Se destacaba por su armadura negra, mientras el vacío. Su silueta se encorvaba como una bestia primaria esperando abalanzarse. El capitán Elias Grant, el hombre que advirtió por primera vez a la galaxia del horror que se avecinaba, estaba a bordo de esa nave. Un hombre que había visto al Arabus de cerca y vivió para contarlo. El silencio no duró. Una onda recorrió el espacio. Al principio fue sutil, como el universo mismo. Había inhalado bruscamente. Luego la oscuridad se desplegó. Habían llegado. Las primeras naves Arabus no aparecieron en los sensores. No se deformaron. No emergieron de las rutas conocidas del espacio. Simplemente eran. En un momento hubo vacío. Al siguiente, sus formas grotescas latían en el vacío. Naves, criaturas. Era imposible decir dónde terminaba la biología y comenzaba la tecnología. Sus superficies estaban retorcidas con metal vivo. Placas móviles formaban extraños patrones en constante cambio. Algunas de las naves latían con un brillo enfermizo. Sus agujeros estaban adornados con los restos esqueléticos de aquellos que habían llegado antes. Otras parecían los restos de naves que habían sido asimiladas como naves fantasma. Se retorcieron hasta quedar irreconocibles y entonces avanzaron. La nave Arabus líder se lanzó hacia adelante, partiéndose como un insecto desplegándose, exponiendo una masa retorcida de zarcillos rematados con algo que brillaba con un verde antinatural. 100 lanzas orgánicas dispararon hacia adelante, cortando el espacio como látigos de líquido. Muerte. Escudos arriba. Fuego a todas las baterías. La orden llegó de una docena de almirantes diferentes a la vez. El vacío estalló en caos. Los humanos dispararon primero. Rondas masivas de cañones de Rear resonaron en la oscuridad impactando las formas de guerra Arabus con la fuerza de un meteorito. Algunos encontraron apoyo, rompiendo la armadura negra retorcida en ráfagas de llamas violetas. Otros simplemente se desvanecieron. Se desintegraron antes de poder aterrizar. Los Arabus ya se habían adaptado y los Dreadnought siguieron su ejemplo. Las lanzas de plasma atravesaron el vacío, abrazando la extraña carne de los cascos metálicos, haciéndoles convulsionar como si las naves estaban vivas, y entonces el Arabus devolvió el fuego. El primer crucero Tari no tuvo la menor oportunidad. Un rayo de energía en espiral atravesó sus escudos como papel, y en un instante la nave desapareció. No fue destruida, sino absorbida. La materia misma fue absorbida por la nave Arabus como el agua en una esponja. Los gritos de su tripulación resonaron por las comunicaciones antes de cortar la comunicación. De repente, Sword apretó los puños. Esto era peor de lo que incluso los humanos habían descrito. Todas las naves de dominio mantienen la formación, mantienen la presión en sus flancos. El indomable avanzó como un depredador que ataca a su presa. La nave de guerra desató una ola de fuego infernal cinético, proyectil tras proyectil, impactando contra el Arabus líder. El gigante, pero la nave criatura se retorció. Aprendió, se adaptó y luego hizo lo imposible. Abrió la nave Arabus, desprendida en segmentos dentados, revelando unas fauces abiertas. Zarcillos retorcidos y energía fundida agitada. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre el indomable, apenas maniobrando a tiempo mientras la nave Arabus devoraba una nave cercana de la Unión. La tragaba, la consumía, sin dejar nada atrás, salvo escombros deformados. Los restos de la nave se retorcían como si estuvieran vivos, cambiando y transformándose en algo nuevo. Arabus. Una horrible comprensión golpeó a Sword. No solo estaban destruyendo naves, sino que las estaban añadiendo a su propio objetivo.
Los núcleos no atacan directamente sus cascos. La voz de las concesiones estaba tranquila, pero no había duda de la urgencia. Absorbían energía, disparaban golpes cinéticos a sus órganos vitales. Sor gruñó entonces. Veamos cómo manejan esto. La ira soberana impulsó sus cañones de singularidad, armas antiguas de los archivos más profundos del dominio. Estas no eran armas convencionales, no disparaban plasma ni... Las balas que dispararon vaciaron, sin mismas bolsas de gravedad colapsada. Agujeros negros en miniatura que devoraron cualquier cosa que tocaron al disparar la primera ronda de singularidad impactó en el Arabus. Una herida se abrió en su casco. Zarcillos negros se agitaron al colapsar la sección sobre sí misma. El Arabus chilló. Un sonido que se sintió más que se escuchó recorrió cada canal abierto. Estaba herido, podía sentir dolor, pero no murió. La herida selló la propia carne de la nave. Onduló, se remodeló y se endureció. Ya se había adaptado. Sort maldijo. Están aprendiendo más rápido de lo esperado. La batalla acababa de comenzar, pero ya estaban perdiendo naves por docenas. Los Arabus no se parecían a nada que la galaxia hubiera combatido. No solo mataban, consumían, asimilaban y se fortalecían con cada enfrentamiento. Entonces algo cambió. El indomable avanzó arriesgando. Imprudente. Se abrió paso entre los restos de naves caídas, ignorando el fuego enemigo. Y entonces sus bahías delanteras se abrieron. Los ojos de Sor se abrieron de par en par. ¿Qué son? Habían visto a humanos usar cañones de riel y misiles de plasma. Habían visto sus naves de guerra destrozar flotas enemigas con brutal eficiencia. Pero esto era locura. El indomable desprendió secciones enteras de su propio blindaje, desplegando miles de drones autónomos, cada uno con bombas de plasma revestidas con desestabilizadores de neutrones, armas diseñadas para interrumpir la cohesión molecular. Disparaban a voluntad. Los drones invadieron las naves Arabus, detonando en su interior. Sus heridas les impedían regenerarse. Los Arabus se estremecieron. Sus formas perdieron cohesión, luchando por adaptarse a tiempo por primera vez desde que comenzó la batalla. Los Arabus se retiraron. No huían presas del pánico, sino que observaban calculando. Habían puesto a prueba las fuerzas de la Alianza y habían visto su potencial. Preparaban su siguiente movimiento mientras los Arabus se deslizaban de nuevo hacia el abismo. Sort exhaló. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Habían sobrevivido, pero apenas la flota. Había perdido un tercio de sus naves, innumerables vidas desaparecidas en un abrir y cerrar de ojos. Se giró hacia Grant. No estaban luchando para ganar. Eran ellos. Grant exhaló, observando el vacío negro donde los Arabus habían desaparecido. Número. Estaban explorando. Silencio. Entonces Sort pronunció las palabras que ninguno de los dos quería decir. La próxima vez no solo nos pondrán a prueba. Vendrán a terminar esto. La galaxia estaba en guerra. La batalla por Roy Prime había sido solo el comienzo. Una escaramuza bruta que dejó a la Alianza. La flota, conmocionada pero intacta, incluso mientras los supervivientes se lamían las heridas, la verdad se cernía sobre ellos como una sentencia de muerte. Los Arabus habían aprendido y regresaban. Los informes llegaban de los sectores exteriores. Colonias enteras se habían quedado en silencio durante la noche. Flotas que deberían haber resistido durante semanas fueron aniquiladas en cuestión de horas. Los Arabus ya no solo probaban a sus enemigos, se estaban asimilando, evolucionando, adaptándose en el puente del indomable capitán Elías Grant observaba. Las pantallas tácticas con sombrío enfoque. El mapa galáctico ante él era un espectáculo de horror. Zonas rojas se extendían como un cáncer en crecimiento. Sistemas estelares enteros ahora, marcados como contaminados. La guerra no solo se estaba volviendo contra ellos, estaban perdiendo, y perdían rápidamente. El primer Arabus en gran escala llegó en enero, una fortaleza del dominio fuertemente fortificada. 10 grupos de batalla estaban listos. Humanos Royan Tari y varias facciones menores se preparaban para otro enfrentamiento, como Royan Prime. Pero esto no era Royan Prime. Cuando llegó la flota Arabus, no emergieron de corredores de disformidad ni a través de rutas FTL tradicionales. Se manifestaron como si el espacio mismo se hubiera plegado sobre ellos, derramando sus grotescas formas de guerra en el sistema como una herida abierta. Las fuerzas de la Alianza abrieron fuego. Al instante, rayos de plasma, proyectiles de cañones de riel,
y torpedos de antimateria cayeron sobre las naves Arabus. El vacío se quemó y los Arabus ni siquiera se inmutaron. Donde antes se habían adaptado durante el transcurso de la batalla, ahora se adaptaban en tiempo real. Sus naves se remodelaron y retorcieron ante los ojos de sus enemigos, volviéndose inmunes a las balas cinéticas que redirigían los rayos de plasma a través de extrañas estructuras orgánicas reticulares. Para cuando la flota ajustó sus tácticas, los Arabus ya estaban sobre ellos. Las primeras bajas no fueron naves, sino mentes. En medio de la batalla, los Arabus revelaron un nuevo horror, un pulso psíquico, un grito silencioso que resonó en cada canal de comunicación abierto. No era un arma de destrucción, era un arma de corrupción. Los miembros de la tripulación se agarraron la cabeza mientras sus pensamientos eran invadidos por algo antiguo y hambriento. Gritaron, se convulsionaron y luego se detuvieron. Sus ojos se oscurecieron. Sus cuerpos se pusieron rígidos y luego se volvieron contra sus propias tripulaciones. Una tras otra, las tripulaciones quedaron en silencio. Colmena Arabus. Ten en cuenta que no solo perdieron naves por destrucción, sino que las perdieron ante el enemigo. La batalla duró menos de 30 minutos. Hanefe cayó. Los Arabus no conquistaron el planeta, no lo destruyeron, lo absorbieron. La superficie misma del mundo comenzó a cambiar. Zarcillos negros se arrastraron por el terreno, ciudades, retorciéndose en grotescas estructuras alienígenas, como si el planeta mismo se hubiera convertido en uno de ellos y luego hubiera desaparecido, destruidos, no abandonados. Ruinas desaparecidas. Los Arabus tomaron el mundo entero y Hiranefe nunca fue visto de nuevo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los arabistas no solo estaban ganando, sino que estaban consumiendo la alianza. Mundos agrietados comenzaron a desertar. Algunas especies huyeron al espacio profundo, abandonando la guerra por completo. Otras se volvieron contra sus aliados, creyendo que la humanidad había provocado a los Arabus a esta guerra. La guerra civil estalló en sectores que deberían haber estado unidos contra la amenaza, y los Arabis continuaron propagándose en el puente de la ira soberana. El alto capitán Sort enfrentó la creciente realidad de la derrota. Su pueblo, el dominio real, había gobernado vastos sectores del espacio durante milenios. Se habían enfrentado a invasiones, guerras civiles y desastres galácticos, pero esto era diferente. Este era el fin. Se giró hacia la figura holográfica del capitán Grant, firme a bordo del Indomable. No podemos resistir, no podemos ganar, debemos huir. La expresión de Grant era, piedra, no hay a dónde huir. Si nos retiramos, seguirán expandiéndose. Sort enseñó los dientes y si nos quedamos, moriremos por primera vez en su historia. La alianza fracturó flotas enteras. Abandonaron sus puestos. Algunos intentaron llegar a acuerdos con los Arabus como si pudieran negociar con algo que solo conocía el hambre. Otros simplemente desaparecieron, llevándose a su especie y sus naves al vacío con la esperanza de escapar de lo inevitable. Los Arabus atacaron la Tierra. Junto al corazón de la civilización humana, la cuna de la especie que dio la primera alarma. La flota más grande jamás reunida esperaba en órbita alta. 300 naves capitales, miles de naves de escolta, cada plataforma de defensa planetaria armada y lista. Y no fue suficiente. Los Arabus no atacaron desde el vacío. Emergieron del interior de la propia flota. Naves capturadas que se creían perdidas. Repentinamente, volvieron a encender sus armas. Grupos de batalla enteros fueron infectados antes de que supieran lo que había sucedido. La red de defensa orbital disparó a ciegas mientras los Arabus se hundían. Formas descendieron hacia la superficie de la Tierra. Golpearon la atmósfera como una plaga viviente. Zarcillos negros se extendieron, por continentes en ciudades enteras, siendo absorbidos por su masa cada vez mayor. La lucha era inútil y entonces sucedió lo impensable. La humanidad tenía una última opción, un arma tan devastadora, tan final que nunca se había usado en la historia registrada. El proyecto Excalibur, un arma diseñada no para destruir planetas, sino para borrarlos. La última transmisión. Desde la Tierra fue una sola orden: detonar, y entonces el planeta desapareció. No destruido, no dejado en ruinas. Un agujero permaneció donde la Tierra había estado. Una herida en el espacio mismo. Un desgarro en el tejido de la realidad. La invasión de los Arabus se había detenido, pero a un costo tan alto que la humanidad dejó de ser un mundo natal. La especie indomable y su flota escaparon,
pero no celebraron. La humanidad había ganado una batalla, pero lo habían perdido todo. Los Arabus aún estaban ahí fuera y ahora sabían que la alianza estaba desesperada. Las sombras del espacio profundo, los restos de la flota preparada para la batalla final. No quedaba ninguna victoria que esperar, ningún hogar a que regresar. Solo quedaba una última batalla, una última misión para asegurar que el Arabus nunca se extendiera más allá de esta galaxia, incluso si eso significaba reducirlo todo a cenizas, una galaxia moribunda, una alianza destrozada, un enemigo implacable. La guerra estaba perdida, pero la guerra no había terminado. Los restos de la otrora poderosa alianza, lo que quedaba de la humanidad, el dominio roano, el protectorado Tari, algunas flotas dispersas de otras especies habían huido a los confines del espacio. No había santuario, ni refugio seguro, solo el frío abismo inexplorado, donde el Arabus aún no había llegado. Pero sobrevivir no era una opción. Esta no era una guerra que se pudiera soportar. Era una guerra que debía terminar a bordo de la maltrecha nave insignia, el indomable, el último consejo de guerra, convocado, el alto capitán Sort, marcado por las cicatrices. Cansado habló primero. No podemos ganar una guerra de desgaste. Los Arabis consumen, evolucionan, se adaptan. No hay negociación. No hay punto muerto. Esto termina de una de dos maneras. Morimos o mueren. El capitán Elias Grant, el último, líder superviviente de la flota Terán, se inclinó hacia adelante. Entonces, dejamos de correr. Dejamos de retirarnos. Luchamos contra ellos. Silencio. Los ojos dorados de Sor se entrecerraron. Suicidió. Grant esbozó una sonrisa amarga. Solo si fallamos, les quedaba una ventaja. Una última oportunidad desesperada. La destrucción de la Tierra. La Tierra había herido a los Arabus. Era la primera vez que sufrían una pérdida real cuando la humanidad detonó. Por si acaso hay un viejo dicho humano. Grant murmuró, corten la cabeza y el cuerpo muere. Fue una locura. Era su única esperanza. Los informes de inteligencia estaban fragmentados, poco fiables, desesperados. Susurros de sondas espaciales que apenas sobrevivieron lo suficiente para transmitir sus datos, pero todos apuntaban a una aterradora realidad. El Arabus tenía un centro, un núcleo de colmena. No era un planeta ni un sistema estelar. Era una construcción viviente del tamaño de una luna pulsando con una inteligencia más allá de la comprensión. La fuente, destruyendo y el Arabus podría colapsar. Señorita, y los últimos restos de la galaxia serían devorados. El plan era simple, encontrarla. Fuente, penetrar sus defensas, entregar el arma. La última superarma de la humanidad, la segunda y última ojiva Excalibur, había sido construida en secreto antes de la caída de la Tierra, diseñada para borrar la existencia misma. La ojiva no solo podía destruir, sino deshacer. Si detonaban en el corazón de la mente del Arabus, podrían quemar a todo el enjambre. Desde adentro hacia afuera, una flota de menos de 100 naves, las últimas de la Alianza, pusieron rumbo al abismo, más allá de la galaxia conocida, hacia el corazón latente de la colmena. Los Arabus los percibieron. Mucho antes de su llegada, no enviaron una flota para interceptarlos, no se involucraron en la batalla. El Indomable y su flota fueron arrastrados al abismo, hacia una masa agitada de espacio ennegrecido y retorcido, una región donde las leyes de la física ya no se aplicaban. La fuente se alzaba ante ellos, una monstruosa entidad pulsante, no una estructura, sino un ser vivo, más grande que cualquier luna, cambiando y transformándose con una incomprensible inteligencia alienígena. Entonces comenzaron los susurros. Los arabistas no hablaban con palabras, hablaban a través de pensamiento, a través de terror, a través de los gritos de aquellos a quienes habían capturado. Las voces de los muertos llenaron los canales tranquilos, voces familiares, tripulación perdida, amigos, familia, se burlaban de ellos. El capitán Grant apretó los puños. Ignóralo, vamos a toda máquina. La flota cargó hacia la tormenta. La batalla fue diferente a todo lo anterior. No había naves en el sentido convencional, solo masas de biomasa cambiante, zarcillos de tamaño de cruceros de batalla, naves enteras, tragadas por el espacio circundante. El Indomable lideró la carga.
armas disparando en todas direcciones, abriéndose paso a través de la pesadilla viviente. Una a una, sus naves cayeron, consumidas, superadas, se volvieron contra ellos. Pero avanzaron a través de la tormenta, a través de la locura, hasta que la fuente se alzó ante ellos. Su corazón palpitante y ennegrecido expuso la Excalibur. La ojiva tuvo que ser lanzada manualmente. No habría escape. El capitán Grant se paró frente a su tripulación, mirando los rostros de quienes lo habían seguido hasta el final. Sin órdenes, sin discursos, solo un asentimiento. Luego, abordó la última nave de ataque, el bombardero clase Excalibur, que portaba el arma que pondría fin a la guerra. La voz de Sor crepitó por las comunicaciones que haces. Esto no tiene vuelta atrás. Grant sonrió. Nunca lo planeó. Entonces se fue. Se zambulló en el abismo. La fuente reaccionó sintiendo la amenaza retorciéndose, retorciendo su propia forma. Para detenerlo, Grant avanzó a través de los tentáculos, la locura, los gritos de los muertos. Un último empujón. Un último momento. Cerró los ojos y susurró a la tierra. Detonación. El universo se quedó en silencio. La guerra había terminado. El Arabus gritó. Un grito que recorrió las estrellas. Un grito de muerte que sacudió la estructura del espacio. Y entonces colapsaron. Cada mundo infectado. Cada flota corrupta. Cada construcción del Arabus simplemente cesó. No murieron. Fueron borrados. Los restos de la flota, apenas una docena de naves, flotaron a la deriva en las secuelas. Una galaxia salvada a costa de todo. Capitán. Grant se había ido, pero su nombre nunca sería olvidado. La guerra había terminado, pero las cicatrices nunca sanarían. La Tierra se había ido. La humanidad estaba sin hogar. La alianza estaba muerta, pero la vida continuaba. Entre las estrellas, los supervivientes reconstruyeron la humanidad y sus aliados se convirtieron en nómadas vagabundos que se extendían por el vacío como las brasas de un fuego moribundo. Tenían uno, pero la galaxia nunca volvería a ser la misma, y en los oscuros rincones del cosmos, más allá del límite del espacio conocido, algo observaba y esperaba.